Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigas y amigos, a otro encuentro de presentaciones de libro de la UNI, la Universidad Obrera. Mi nombre es Guido. Para los que recién nos conocen, les cuento de qué se trata la Universidad Obrera. Es una colección de varios títulos donde se tocan de manera sintética, pero con rigor científico, distintos temas de la historia y de la actualidad nacional e internacionales que estudian la realidad argentina. Nosotros lo que buscamos, digamos, que estudian las problemáticas digamos, que enfrentamos, que nos envuelven. La idea es poder comprender la realidad para transformarla. Bien, bueno, y estamos presentando estos libros de la Universidad Obrera, sábado por medio, cada 2 semanas. Ya hemos presentado un montón, pero todavía nos queda mucho más por presentar. Este más o menos es nuestro encuentro número 10. Hoy vamos a estar presentando por qué hay desempleo en la Argentina. Les muestro acá el librito. Para, bueno, los que recién se suman a la propuesta, son libritos muy sintéticos, pero están muy buenos, son muy amenos, son para todo público. La idea, como yo siempre digo, es que lo pueda leer desde un albañil hasta un docente, sin desmerecer a nadie, pero bueno, la idea es acercarle a la gente que está corta de tiempo y que se interesen en estos temas que son, de vuelta, útiles y de capital importancia para la vida social argentina. Bueno, les cuento un poquito más o menos la modalidad de cómo trabajamos en los encuentros. La idea es hacerlo de la forma más participativa posible. Así que yo, luego ahora de presentarles al orador, al escritor del libro, a Nicolás Villanova, voy a abrir a ronda de preguntas y debate. Bien, pero bueno, la idea no es que esperen hasta el final para digamos, escribir las dudas o preguntas que tengan, sino que lo vayan haciendo a través del mismo encuentro y después las vamos tocando, leyendo, discutiendo sobre el final, ¿no? La idea es charlar, debatir, digamos, poner en debate todas estas temáticas, llevarlas a la actualidad, a las cuestiones que van surgiendo quizás de ayer, de esta semana. Bien, la idea es que sea bien dinámico el encuentro, ¿no? Que es un espacio pedagógico, digamos, de aprendizaje colectivo. Bien, así que sin más, les presento a Nicolás Villanova. Él es licenciado en Sociología por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Historia, es investigador del CEIX, de nuestro CEIX, el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, es militante de Razón y Revolución y se desempeña como docente en el nivel medio. Así que, sin más palabras, ya se lo voy dejando a él. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buenas tardes, Guido. ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? En Todo este bien. sábado, no sé, allá en Buenos Aires, acá en Rosario, tórrido, más o menos 38 grados. Así que es una excelente jornada para quedarse en casa, fresquito, con el aire, un ventilador, una ducha fría y discutir este tema de tanta relevancia y actualidad e importancia. Así que bueno, te dejo el piso y un minutito volvemos para hablarnos de preguntas y debate. Gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás, como ya mencionó Guido. La idea de esta presentación es presentar el libro ¿Por qué hay desempleo en Argentina? Es un libro que publicamos hace un año y medio, pero que tiene una vigencia notable, sobre todo después de la pandemia y en el contexto actual que vive la Argentina. Para pensar, al menos, nos sirve para pensar no solamente por qué hay desempleo en la Argentina, es decir, cuáles son las causas estructurales, sino también, básicamente, qué es un desocupado. Porque habitualmente uno se imagina un desocupado como una persona que no trabaja. Y efectivamente está bien, eso es un desocupado. Sin embargo, no es la única, digamos, manifestación, por decirlo de alguna manera, no es la única manifestación del desempleo. El desempleo asume diversas formas bajo el capitalismo, y eso es un poco uno de los aspectos, uno de los ejes que intenta mostrar este libro a través de un lenguaje llano y lo más accesible posible. También es un libro que intenta explicar por qué el capitalismo argentino crea sistemáticamente a una masa cada vez más creciente, cada vez más grande de desocupación. E intenta explicar también, de alguna manera, cómo el Estado
asume una tarea, digamos, que es la de contener el desempleo, aunque, lógicamente, en momentos de crisis aguda como el actual, se torna una situación poco contenible, donde la pobreza y el desempleo crecen sistemáticamente, pero en los momentos de crisis se agudiza mucho. Por lo tanto, el libro nos permite pensar muchos aspectos de la actualidad, o incluso también nos permite pensar, más allá de que quizás no estén estrictamente escritos en el libro, nos permiten pensar, por ejemplo, cuál sería realmente el resultado, o mejor dicho, cuál sería la posibilidad real de que la burguesía, como clase dominante y como clase en el poder, pueda resolver el problema del desempleo. Por ejemplo, ahora se habla de que una reforma laboral resolvería el problema del desempleo. ¿Y qué se dice al respecto? Y bueno, hay que darles mejores condiciones a la burguesía, no más indemnizaciones, no más convenios tan rigurosos, entre comillas, o tan rígidos, que los capitalistas pueden explotar como quieran a la clase obrera, y eso generará empleo. Mejor dicho, generará confianza en la burguesía, en los empresarios, y eso va a generar empleo. Bueno, es un planteo un poco absurdo porque nada indica que en este país la burguesía vaya a invertir para crear empleo, simplemente porque le quiten la posibilidad de tener que indemnizar o la doble indemnización o cosa por el estilo. Es más, la reforma laboral ya está en marcha hace mucho tiempo, en realidad. Cuando uno observa que hoy hay 5 millones de asalariados que están en negro, que hay 2 millones de desocupados, al menos tal cual lo mide el INDEC, y por lo tanto contabilizamos más a toda esa masa que aparece bajo el nombre de cuentapropismo, que son obreros haciendo changas o cosas por el estilo, como por ejemplo los cartoneros, lo que se observa es que son millones y millones de personas que ya están, digamos, inmersas en una reforma laboral existente de hecho, según la cual la burguesía flexibiliza notablemente las condiciones de empleo, paga salarios de miseria, y eso es lo que provoca una pobreza que hoy ronda el 40%. Por lo tanto, el libro nos permite pensar esa realidad tan coyuntural y tan actual. Al menos nos permite pensar algunas herramientas, ¿sí?, para observar si esos programas o planes que tiene la burguesía supuestamente para resolver el problema del desempleo son viables, o el Estado mismo. Entonces, el libro nos permite pensar, por un lado, qué es un desocupado, conceptualmente. Por otro lado, cuáles son las causas estructurales por la cual en la Argentina crece de manera sistemática el desempleo. Cuáles son las formas que asume el desempleo, y ahora vamos a desarrollar un poquito esta idea. Y también, por otra parte, nos permite pensar qué argumentos o qué ideas utiliza la burguesía también para pensar el fenómeno. Es decir, qué causas encuentra la ideología dominante para explicar el fenómeno del desempleo, que por supuesto no encuentra el capitalismo como una forma de crear desempleo, sino que lo encuentra en otro lado. Las causas la encuentra en otro lado. Y finalmente el libro cierra con una propuesta lógica. En tanto partido político que somos de Razón y Revolución, proponemos una solución, que obviamente es el socialismo. Pero para llegar a esa conclusión, digamos, lo que hacemos es analizar este fenómeno muy sucintamente, pero analizar este fenómeno del desempleo y encontrar sobre todo las causas para justamente poder ver cuál es el diagnóstico y de ese modo pensar la solución al problema. Así que yendo al punto, voy a presentar voy a tratar de hacer una breve exposición para más o menos aclarar algunos aspectos y después daremos lugar, como bien manifestó Guido, a las preguntas, por lo menos que pueda responder este libro. En primer lugar, podemos pensar qué es un desocupado. Y un desocupado, para decirlo llanamente, es una persona que es un obrero que está en peligro. La reproducción de su vida está en peligro. ¿Por qué? Porque bajo el capitalismo, a diferencia incluso de otros modos de producción, bajo el capitalismo todos los alimentos, la vivienda, es decir, todo lo que nosotros necesitamos como personas para poder vivir y reproducir nuestra vida material, todo se encuentra mercantilizado.
todo es una mercancía y solo se compra si uno tiene plata. De manera que si uno está desocupado y carece de un salario, no va a estar en condiciones ni de alimentarse, ni de vivir bajo un techo, ni siquiera de comprarse ropa de nada. Por supuesto que hay muchas veces que el desempleo pleno a veces es difícil encontrar, porque una persona desocupada muchas veces hace alguna changuita o cosa por el estilo. Sin embargo, ese salario o esos ingresos no alcanza para reproducir plenamente sus condiciones de vida. Por lo tanto, siempre que hablamos de desocupación, hablamos de una persona que está en peligro. Su vida corre peligro. Ahora bien, si vamos a un sentido general, cuando uno piensa el fenómeno de la desocupación, inmediatamente tenemos que pensar cómo funciona el capitalismo, aunque más no sea a grandes rasgos. La sociedad capitalista básicamente se estructura en base a la competencia, es decir, los capitales compiten entre sí para ganar mercados, para vender sus productos en mejores condiciones, es decir, más baratos. Y para vender los productos más baratos y ganar mercado, un capital, por ejemplo, de repente incorpora tecnología, incorpora maquinaria o tecnología, ¿para qué? Con el objetivo de ¿qué? De aumentar la productividad del trabajo. ¿Qué significa aumentar la productividad del trabajo? Producir más en el menor tiempo posible. En la medida en que se incorpora tecnología para producir más, esa maquinaria reemplaza la mano humana. Dicho esto a grandes rasgos. Por lo tanto, ese reemplazo de la mano humana va creando una población que sobra. ¿Sobra en términos absolutos? No. Sobra en términos relativos, porque sobra en términos relativos al capitalismo. Es decir, a los intereses que tienen los capitalistas de obtener una ganancia. Porque si uno se preguntara por qué un capitalista invierte y incorpora tecnología para producir sus productos en el menor tiempo posible y venderlos más baratos. Bueno, lo hace para ganar mercados y obtener así mayores ganancias. Por lo tanto, si ese capital emplea a un obrero, supongamos 8, 9 o 10 horas por día, e incorpora tecnología, va dejando afuera a una masa de la población que de repente antes de esa incorporación de tecnología era necesaria para producir ganancias, pero en la medida en que se incorpora tecnología para abaratar los costos de un producto o el valor de ese producto, es decir, el tiempo de trabajo necesario para producir ese bien, en la medida en que se incorpora una máquina, va desplazando población que va a parar de repente a otras ramas. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo concreto, en la industria no agraria, las fábricas y demás, donde de repente, no sé, en una automotriz se incorpora una maquinaria, eso desplaza a una población, se convierte en una población sobrante para el capital, y esa población va a parar, no sé, a otros rubros, a otras ramas, a otras fábricas que requieren de empleo, o a otros rubros como el comercio, o la construcción, o lo que fuera, o al Estado mismo. El Estado asume un rol de empleador de esa mano de obra que va dejando la industria en el camino o que va desplazando. Entonces, como para sintetizar esta idea, esa población que sobra en términos relativos es una población, digamos, desocupada. Desocupada para el capital, es decir, desocupada porque ya no es necesaria para producir plusvalor, ¿sí? Recordemos que el interés de la burguesía es obtener ganancias, y eso se logra incrementando la tasa de explotación y el plusvalor. Si hay una población que ya no es necesaria para producir esa ganancia, el capital la descarta, o mejor dicho, la va reemplazando, o la maquinaria reemplaza a esa población, y esa población o va a parar a otras ramas de la producción, o va a parar a otras ramas del mercado, o directamente queda abiertamente desocupada, y luego puede ser empleada por el Estado o por otras ramas. Hay diferentes formas que asume la sobrepoblación relativa o el desempleo para el capital. No necesariamente, vuelvo a esta idea, es ese desocupado pleno del cual uno se hace esa imagen. Por ejemplo, pensemos, una forma que asume la sobrepoblación es la sobrepoblación relativa intermitente o fluctuante. Es esa población que va de industria en industria, de rama en rama de la producción, que la misma dinámica del capital, en la medida en que va incrementando la productividad del trabajo, la va desplazando y va
yendo a parar a otras ramas. Muchas veces se observa esto, por ejemplo, en el empleo de los jóvenes, que van de una ocupación a otra y van quedando desocupados y se ocupan un tiempo y luego quedan desocupados y así sucesivamente. O bien la sobrepoblación relativa latente. Esta se hace más visible en el campo, ¿no? Está ahí contenida y de repente un aumento de la tecnología o la incorporación plena de una maquinaria, supongamos, no sé, para recolectar el algodón, ¿no? Barre automáticamente con una población enorme que estaba ahí contenida y que queda abiertamente desocupada. Es una sobrepoblación latente, ¿no? Que con la incorporación de la maquinaria directamente queda abiertamente desocupada. Buena parte de esa población, luego que está ahí contenida en el campo, migra a la ciudad con algún horizonte laboral o cosa por el estilo. Recordemos que la Argentina se caracteriza por una migración permanente del campo a la ciudad, que viene desde hace muchos años, pero que en algunos momentos de la historia, luego lo vamos a ver con más detalle quizás, esa migración se hace más aguda por el aumento de tecnología, por la mecanización de la cosecha, de ciertos cultivos, o la expansión de la frontera agrícola y el proceso de sojización, por ejemplo, en los 70 o en los 80, que eso va, ¿no? Dejando a una población desocupada, abiertamente desocupada, que va migrando a la ciudad, o sea, para conseguir alguna changa, algún trabajo, o lo que fuera. Hoy, la población que reside en la zona rural no supera el 5 o 6% de la población argentina, mientras que el 90-95% restante está radicada en las grandes zonas urbanas. Así que bueno, este es un primer aspecto que plantea el libro a modo de pensar y de reflexión, o mejor dicho, de establecer cuáles son las diferentes formas que puede asumir la sobrepoblación, que no solamente es la población abiertamente desocupada, ¿sí? Hay otro aspecto que tiene que ver, del libro, que tiene que ver por qué la Argentina en particular, genera a una población abiertamente sobrante, o más o menos sobrante para el capital, desde hace muchos años atrás. Y eso tiene que ver ya con la estructura misma del capitalismo en la Argentina. Recordemos que la Argentina es un capitalismo cuyo sector más dinámico es el agro. La Argentina vive básicamente del agro, ¿en qué sentido? En el sentido de que es uno de los pocos, el sector más dinámico de la economía que logra competir internacionalmente y de ese modo exportar, en la actualidad soja, granos, exportar productos, y eso genera divisas y riqueza. Es más, la productividad del agro pampeano argentino es muy elevada en relación al resto del mundo. Razón por la cual la Argentina incluso se apropia de cierto plusvalor producido en otros países, justamente porque el producto que exporta la Argentina tiene un costo más bajo de lo que rige en el mercado mundial, porque en ese proceso de costos que se establecen mundialmente o internacionalmente, las tierras menos fértiles o menos productivas son las que, digamos, imponen el precio de mercado. Como la Argentina tiene una fertilidad muy grande en sus tierras y una mecanización y una tecnología y un agro altamente productivo, cuando vende los productos, cuando exporta, por ejemplo, las toneladas de soja o cosas por el estilo, absorbe una masa de plusvalor que se produce en otros lugares del mundo. Es decir, cobra más elevado en relación al precio de costo que tiene en la Argentina. Ahora bien, el Estado se apropia de una parte de eso que vende el agro o produce el agro, y de ese modo, históricamente, el Estado argentino ha logrado de alguna manera proteger aquella industria no agraria, es decir, aquella industria que de repente no puede competir en el mercado mundial, que solo puede, digamos, insertarse en el mercado interno, es decir, vender sus productos en el mercado interno, que no puede trascender las fronteras y que lógicamente requiere de una protección muy elevada, a través de subsidios, a través de mecanismos con el tipo de cambio, a través de subsidios directos, pero también subsidios indirectos, a través de las transferencias de ingreso a las tarifas de transporte, o ahora los subsidios a la energía, en fin, una serie de mecanismos que hacen posible que esos capitales radicados en el mercado interno
no estén tan afectados por la competencia externa, porque librados a la competencia externa, bueno, perderían en esa competencia que rige bajo el modo de producción capitalista, y el desempleo abierto probablemente sería mucho más elevado. Eso no significa que la población obrera que se emplea en esos capitales improductivos e ineficientes no sea una sobrepoblación relativa. Es decir, en un capitalismo como es el argentino, completamente improductivo e ineficiente en términos de productividad media que rige en el mercado mundial, aquella población que se emplea en esos capitales también es una población, digamos, sobrante, es decir, sobrante para el capital. ¿Cuáles son las manifestaciones, al menos las más visibles, que uno puede analizar, por ejemplo, en la historia del capitalismo en la Argentina, o en los últimos años, o en la actualidad? Bueno, algo mencioné, pero por ejemplo, toda esa población que va migrando del campo a la ciudad, en buena parte se constituye como población sobrante para el capital, expulsada de aquellas actividades o ramas de la producción del agro que son tecnificadas o donde la maquinaria ha hecho, digamos, se ha impulsado, y bueno, eso va generando una población sobrante que se va yendo, digamos, a la zona urbana. Hay zonas, por ejemplo, del Gran Rosario, donde predominan los asentamientos, las villas, como en el Gran Buenos Aires también, y muchas veces hay población que migra del campo a la ciudad, que se establece allí y que de repente dedica las tareas de cirujeo o cartoneo. Bueno, esa es toda una población sobrante que ha quedado, digamos, que sobra para las necesidades de producción de ganancia o de producción de plusvalía para el capital. ¿De qué modo esa población se emplea o es empleada en la actualidad en tanto población sobrante para el capital? Bueno, en condiciones terribles. Justamente en algunos casos, esa población sobrante es empleada por ciertos capitales cuya magnitud de la tecnología es muy baja, cuya productividad es muy baja, donde predomina, por ejemplo, trabajo muy fuertemente artesanal o manual, y donde las condiciones de empleo son terribles. Por ejemplo, los cartoneros trabajan muchas horas por día, 10, 12 horas por día, y obtienen salarios muy bajos, situación que se asemeja, por ejemplo, a las trabajadoras de la confección, donde trabajan 12, 14, 15 horas por día, en condiciones paupérrimas y por salarios bajísimos, que ni siquiera superan, en la mayoría de los casos, la canasta de pobreza. O en algunos casos incluso se asemeja a la canasta de indigencia. Es decir, esa población es empleada, pero en condiciones terribles, muy por debajo, por ejemplo, del promedio, por ejemplo, de las condiciones de empleo de la clase obrera en blanco, registrada, o que ha logrado imponer ciertas condiciones que mejoran su situación. Por eso cuando hablamos de la Argentina como el reino de la población sobrante, nos referimos a esto, que va mucho más allá de esa población abiertamente desocupada, ¿sí? De hecho, en la actualidad existe esa población abiertamente desocupada. E incluso oficinas del Estado, como el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, establecen mediciones, ¿no? Establecen mediciones acerca de cuál sería o cuál es la magnitud del desempleo o de la desocupación en la Argentina actual. Y ese es otro punto que intenta desarrollar el libro, en apenas grandes rasgos, ¿no? Que es esta idea de cómo hace el INDEC para medir el desempleo. O mejor dicho, bajo qué concepto o qué noción piensa la idea del desempleo, del desocupado, y de ese modo cómo luego ¿cómo se dice? Lo contabiliza el fenómeno a través de es decir, lo operacionaliza y luego lo contabiliza a través de las estadísticas. Bueno, para el INDEC no razona, digamos, como nosotros. El INDEC supone que un desocupado, que es la idea de sentido común que en general tenemos, para el INDEC un desocupado es aquella persona que no trabaja y que está buscando trabajo activamente, pero que no lo encuentra, ¿sí? Es decir, una persona, otra vez, que no está empleada, pero que está buscando activamente trabajo.
esto lo diferencia de otro tipo de personas que de repente no trabaja, pero tampoco está buscando trabajo. Entonces, el INDEC dice, bueno, hay una población que es económicamente activa, en el caso de los desocupados, los que están buscando trabajo, aunque no lo consiguen, pero también hay otra población que de repente no trabaja, pero no está buscando un empleo. Y eso para el INDEC es una población inactiva. Muchas veces aparece aquí, por ejemplo, la figura del jubilado. Los jubilados, bueno, no trabajan. ¿Son desocupados? Un jubilado, supongamos, de 80 años. ¿Es un desocupado? Bueno, para el INDEC no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque no está buscando trabajo. No trabaja, pero no está buscando trabajo. Lógicamente, tampoco sucede lo mismo con los niños de 2, 3, 4 años. Aunque sabemos que el trabajo infantil existe, bueno, a ellos no se los considera como parte de la población económicamente activa. ¿Por qué? Bueno, porque no trabajan, tampoco obviamente están buscando, aunque insisto, el trabajo infantil bajo el capitalismo existe. Entonces, ¿cómo mide el INDEC esta categoría? Lo primero que hace es definirla. Deja afuera a una población enorme que está desocupada para el capital, que es sobrepoblación relativa para el capital, que ya no es necesaria para los capitalistas, para producir ganancias y plusvalía, pero que de repente están trabajando. Y como están trabajando, el INDEC no los contabiliza como desocupados. Por ejemplo, los beneficiarios de planes de empleo, desde esta perspectiva del INDEC, son considerados ocupados. Y sin embargo, no lo son. ¿Por qué? No son ocupados para el capital. Son desocupados. De hecho, quedaron desocupados y el Estado le está otorgando un subsidio y que aun cuando hacen alguna actividad improductiva para el capital, no pueden considerarse como tales, como ocupados. Sin embargo, al menos científicamente, sin embargo, el INDEC los toma como ocupados. ¿Por qué? Porque según el INDEC, una persona que trabaja, es decir, que mueve sus brazos al menos 1 hora por semana, es considerada un ocupado. Pensemos, por ejemplo, para pensar en una realidad concreta, hay una población de beneficiarios de planes de empleo que trabajan de semáforos humanos en Resistencia Chaco. Cuando uno llega a la capital chaqueña, se encuentran algunas plazas con unas personas con unas pecheras, ¿no?, de colores, fluorescentes y demás, que están dirigiendo el tránsito. Son todos beneficiarios de planes de empleo, subsidiados por el Estado. Bueno, esa población es desocupada para el capital. Sin embargo, el Estado les da un subsidio y el INDEC las considera como ocupadas porque están moviendo los brazos, dirigiendo el semáforo, haciendo de semáforos humanos, dirigiendo el tránsito, y subsidiadas por el Estado. Bueno, si uno contabilizara a esa población como desocupada para el capital, aun cuando es un desempleo, digamos, encubierto, bajo una ocupación completamente superflua o improductiva en el sentido de producción de plusvalía para el capital, si uno contabilizara a esa masa de la población como desocupada, obviamente el desempleo es mucho más elevado de lo que miden las estadísticas del INDEC. Por dar un ejemplo, en el 2015 el INDEC medía casi un poco menos del 7% de desempleo oficial, es decir, medido en base a las consideraciones del INDEC. Ahora, cuando uno contabiliza el desempleo de otra manera, aún en términos conservadores, porque es muy difícil con las estadísticas burguesas y las estadísticas del INDEC medir, digamos, el desempleo real tal cual uno quisiera, o al menos científicamente hablando. Pero cuando uno incorpora a los desocupados plenos, tal cual los mide el INDEC, o los contabiliza el INDEC, a la población que recibe planes de empleo, es decir, desocupados encubiertos, a la población joven, que está atravesada por una necesidad, que vive, por ejemplo, en un hogar pobre, que está atravesada por la necesidad de trabajar, pero que no trabaja y tampoco está buscando trabajo, es decir, esos jóvenes que se los considera como los ninis, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero que están atravesados por la necesidad de trabajar si uno considera a un hogar pobre. A toda esa masa de la población que está como desalentada, que no figura como desocupada. ¿Por qué? Porque se pasó buscando trabajo tanto tiempo, no lo consiguió,
dejó de buscar trabajo, porque no lo consigue, porque, como su nombre lo indica, se desalentó, es decir, está cansada de buscar trabajo, cansada de no conseguirlo, deja de buscar trabajo, y ya esa figura para el INDEC no es considerada desocupada si pasa más de un mes que no busca trabajo. Pasa automáticamente a conformar las filas de la población inactiva. Y el desempleo solo se estima considerando la población económicamente activa. Por lo tanto, esos desocupados desalentados no son considerados por el INDEC como desocupados. Si uno incorpora, además, a esta población como desocupada y la va sumando, y además, si sumamos a esa población que trabaja 12 horas o menos por semana, es decir, una mano de obra completamente subutilizada y que no es productiva para el capital, al menos en términos normales de productividad media, si uno contabiliza a esa población, e insisto, es una cuenta bastante conservadora, lo que encuentra es que el desempleo más realista, o al menos medido en estos términos, duplica y en algunos años triplica, ¿sí? Triplica a las mediciones oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras el gobierno kirchnerista decía en el 2015 que el desempleo oficial era del 6,8%, cuando uno establece esta cuenta alternativa con la idea de decir, bueno, contemos con mayor precisión cuál es el desempleo para el capital, un poco más realista, aunque también una cifra conservadora, se encuentra con que, nosotros al menos nos encontramos con que el desempleo más realista sería del 25,4% de la población económicamente activa, ¿sí? Esto significa que entre el 2004 y el 2018, el promedio anual de desocupados más o menos realistas por año fue de casi 5 millones de personas, ¿sí? Y solo en el año 2020, pensando en la pandemia, en la cuarentena y cómo se disparó el desempleo, tal cual lo mide el INDEC, pero también bajo estas otras formas ocultas que el INDEC no registra como desocupados, uno encuentra que la población total promedio del año 2020 fue del orden de, en términos absolutos, de 9 millones de personas. Esto daba como resultado un 40% de desempleo en relación a la población económicamente activa solo en el año 2020. Un año donde ese 40% era equivalente, en cifras otra vez, en mediciones más realistas, al 40% que predominaba en el año 2002. Es decir, en el peor momento de la crisis de los últimos 50 años. No es casual que cuando se lanzó el ingreso familiar de emergencia, el IFE, por más precario, miserable y tan acotado que fue dirigido a 9 millones de personas. Si uno contabilizara a toda la población informal más los desocupados, bueno, es más o menos 7.500.000 personas, casi 8 millones. Si medimos en forma alternativa el desempleo más realista, da como resultado más o menos 9 millones de personas. La pregunta que nos hacemos, y para ir cerrando este eje, que es la que se hace también en el libro, es cómo se resuelve este problema. Y uno podría decir, a grandes rasgos, y de manera muy simplificada, si el capitalismo es lo que causa el desempleo, si el modo de producción capitalista, si el desarrollo del capitalismo, si el avance del capitalismo es lo que provoca estas masas de desocupados abiertamente identificables como el desempleo, digamos, pleno, o bien de manera oculta, si el capitalismo es el responsable de todo esto, lógicamente la solución es destruir el capitalismo y construir otro tipo de sociedad. A nuestro juicio, la única sociedad posible que puede resolver realmente el problema del desempleo es una sociedad donde no exista la propiedad privada, donde no exista el interés, donde no existan las clases sociales, donde no exista el interés de obtener una ganancia a costa del trabajo de la población, o a costa de la pobreza, o a costa de la vida del resto de la población. Y una sociedad donde no existe la propiedad privada, una sociedad donde no existe el interés de obtener ganancias, y una sociedad donde no existen las clases sociales, es el socialismo. Es decir, solo bajo el socialismo
en una sociedad donde se prioricen las necesidades sociales, en una sociedad donde se prioricen las necesidades sociales, solo allí el desempleo va a dejar de existir. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué sería que una sociedad prioriza las necesidades sociales? Bueno, partamos del capitalismo. El capitalismo no prioriza las necesidades sociales, solo prioriza las necesidades de clase, y de una clase específica, la burguesía. Bajo el capitalismo se prioriza la necesidad de obtener ganancias, a costa incluso de la vida de la población obrera. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero en esta sociedad, tal cual la tenemos hoy, hacen falta muchas cosas. Por ejemplo, hacen falta arreglar un montón de escuelas que se caen a pedazos. A la burguesía no le importa eso. ¿Por qué? Porque arreglar una escuela, evidentemente, para el capitalismo y para la burguesía, no es rentable, no es una actividad rentable. Entonces lo deja en manos del Estado. Y el Estado tampoco lo hace, porque tampoco lo resuelve en su totalidad. Hay otra necesidad gigantesca de millones y millones de personas, que es, por ejemplo, la vivienda y los servicios esenciales en torno a la vivienda, es decir, el agua potable, un sistema de cloacas, ¿no? Hoy en la Argentina hay un porcentaje elevadísimo, cerca del 40%, de personas que no tienen un sistema de cloacal en sus viviendas. Se estima que hay cerca de un 15% de población que vive en zonas inundables. ¿Cómo resolveríamos, haciendo abstracción de todos los intereses y demás, cómo podríamos resolver el problema de esa población que vive en una zona inundable? Bueno, hay que correrla a otra población, hay que relocalizarla. Pero bajo el capitalismo eso cuesta plata. Porque la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué esa población va a vivir a una zona inundable? Y esa población va a vivir a una zona inundable porque es pobre. Y porque no puede pagar un alquiler en una zona que no sea inundable, que seguramente es más cara. O bien directamente no puede comprarse una casa o un departamento. Por lo tanto, se ve forzada a vivir en las peores condiciones, o bien en una zona inundable. Hoy se estima, en los últimos años, la última década, se estima que el 15% de la población argentina vive en zonas inundables. Ya sea en los valles de inundación, cercanos a los ríos, en zonas urbanas que se inundan cada vez que llueve, porque desborda algún río, o porque los ríos entubados y demás, no dan abasto, sale el agua por las alcantarillas y se inunda todo. Y se estima que más del 15% de la población argentina vive en zonas inundables. Esto es cerca de 7 millones de personas. Del mismo modo, hay, por ejemplo, personas que viven muy cerca de basurales. La pregunta es, ¿por qué esa persona no es relocalizada? Y bueno, porque desde el punto de vista del capital o del capitalismo, no es rentable construir viviendas y dárselas a la población y resolver un problema de una necesidad social. Solo la burguesía construye viviendas allí cuando es rentable. Es decir, cuando una persona la puede pagar y es solvente. A través de créditos, no importa. Hay otras necesidades sociales. Por ejemplo, digamos la situación más elemental que es, hoy faltan alimentos. Pero eso tiene que ver con la relación de producción capitalista o la relación de propiedad. Es decir, la Argentina es un país que produce un montón de alimentos, pero como consecuencia de la contradicción capitalista y la existencia de la propiedad privada, hay una masa, y el empobrecimiento de la población, hay una masa de la población que ni siquiera puede acceder a los alimentos. ¿Por qué no puede acceder a los alimentos? Y porque esa población está desocupada. O bien porque es población sobrante para el capital. Y si trabaja en condiciones muy paupérrimas. De hecho, en la actualidad hay una masa muy grande de la población que trabaja y que además es pobre. Cosa impensada hace 30 o 40 años atrás. Quizá un poco más, pero hace 30, 40, 50 años atrás, o por ejemplo en los 80, quizás la pobreza estaba más asociada al desempleo. Hoy incluso hay una población que se ocupa, obviamente en condiciones muy paupérrimas y demás, que también puede caer, digamos, por esa línea de pobreza, que ya de por sí, como lo hemos analizado en el otro libro sobre la pobreza en Argentina, es una línea completamente miserable. Es decir, la visión que tiene en este caso el INDEC, pero
la ideología burguesa en general acerca de quién es pobre y quién no lo es, bueno, coloca la vara muy abajo. Entonces una población puede ser no considerada pobre desde la perspectiva del INDEC y sin embargo está en una condición miserable o pauperizada y demás. Pero volviendo al asunto de las soluciones, el socialismo, en la medida en que garantiza las necesidades sociales de la población, es el único modo de producción posible que puede resolver el problema del desempleo. Entre otras cosas porque ya no pensaría, digamos, en elevar, por ejemplo, como hace la burguesía, la tasa de explotación. Y, por ejemplo, prolongar la jornada de trabajo. Y que haya una población que trabaja 8, 9, 10 horas, mientras que hay otra población que no puede acceder a un trabajo. Bajo el socialismo se pensaría racionalmente y de manera eficaz, razón por la cual todo el mundo trabajaría pocas horas, incluso la burguesía. De modo que el socialismo puede, digamos, podrá resolver el problema del desempleo. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Mientras construimos, mientras damos la batalla por el socialismo, mientras nos organizamos. Bueno, en primer lugar, organizarse. Nosotros, por ejemplo, de Razón y Revolución, organizamos el Frente de Desocupados, el Movimiento Territorial Proletario, justamente para organizar desocupados y lanzar una serie de consignas y una serie de batallas que permitan a toda esa masa de desocupados arrancarle a la burguesía aquello que le corresponde y tener una vida no miserable como le propone la burguesía. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos lanzado como una de las consignas el subsidio único a la familia desocupada. ¿Por qué? Porque el Estado lanza subsidios para, entre comillas, combatir la pobreza provocada por el desempleo o programas por el estilo. Pero, sin embargo, esos subsidios no alcanzan para resolver el problema de la pobreza y mucho menos el del desempleo. A los datos me remito. Hay una gigantesca masa de subsidios, gasto social que establece el Estado y, sin embargo, hoy la pobreza supera el 40%. Y uno dice, bueno, ¿será la pandemia, será la cuarentena o será el macrismo? Bueno, bajo el macrismo la pobreza fue del 35-32% y bajo el kirchnerismo se redujo la pobreza en relación a los niveles del 2001, pero nunca se redujo, nunca bajó, o nunca estuvo por debajo, mejor dicho, del 26-27%. Lógicamente, en algún momento el kirchnerismo intervino el INDEC, manipuló las cifras de pobreza y bueno, y eso hizo que nos hicieran hacer creer que la pobreza era mucho más baja. Sin embargo, la pobreza nunca bajó del 27-28% y hoy está por encima del 40%. El Estado lanza programas, lanza subsidios, lanza planes, muy atomizados entre sí, la AUH, el potenciar trabajo, el progresar, el egresar, la beca para capacitación, etcétera, etcétera. Por más que uno haga la cuenta y pueda obtener, una familia pueda tener el conjunto de esos planes, a decir verdad, no superan la canasta de pobreza. Razón por la cual el Estado no resuelve ni el desempleo ni la pobreza. Nosotros lanzamos como consigna un subsidio único a la familia desocupada, que supere, no solamente que supere la canasta de pobreza, sino que incluso esté duplicada el valor de la pobreza, de la canasta de pobreza. Si el capitalismo es el causante de la pobreza y el desempleo, no hay ninguna razón para exigir menos cosas. Es decir, un subsidio único que supere con creces la línea de pobreza, es decir, duplicando la canasta. También planteamos, como una consigna histórica, el reparto de las horas de trabajo, pero siempre en el camino de la construcción de una sociedad socialista, porque el reparto de las jornadas hoy y el subsidio único a la familia desocupada hoy es pan hoy y hambre para mañana. Es decir, en la medida en que uno le arranca, estratégicamente hablando, digo, uno le puede arrancar hoy a la burguesía ciertas demandas, pero mañana puede la burguesía, en una relación de fuerzas diferente, imponer sus condiciones. Razón por la cual consideramos que el socialismo es la única sociedad posible que
resuelve el problema del desempleo. Para finalizar, por supuesto que la burguesía establece una serie de ideas acerca de las causas del desempleo, que lógicamente no es la que todo científico o nosotros proponemos, en la medida en que a nuestro juicio el capitalismo, cuando uno analiza científicamente la evolución de las sociedades, el capitalismo es lo que va provocando por su propia dinámica el desempleo. La burguesía obviamente no dice eso, porque si dijera eso cavaría su propia tumba. Por lo tanto, encuentra en las causas del desempleo en situaciones que están completamente ajenas al capitalismo, ¿sí? Por ejemplo, desde la perspectiva de la ideología burguesa, la desocupación se explica porque hay inmigrantes. Entonces, bueno, como hay mucha inmigración en la Argentina, eso provoca que nos quiten los puestos de trabajo a los argentinos. Y por lo tanto, el desempleo se explica porque hay muchos peruanos, venezolanos, bolivianos y demás. Eso es completamente falso. En primer lugar, porque la presencia de extranjeros en la Argentina hoy es muy escasa, apenas abarca un 5, un 6%. Si comparamos con otros momentos históricos, por ejemplo, en las oleadas de inmigrantes, o los datos que establecía, por ejemplo, el censo de 1914, como el punto de llegada del periodo anterior y las oleadas inmigrantes, en ese entonces la cantidad de extranjeros era del orden del 30%. Ahí sí estamos hablando de una población importante, pero en una o demanda de puestos de trabajo y por lo tanto estaba abierta, digamos, a las oleadas de inmigrantes. Hoy eso no es así. La Argentina no es potable para la población inmigrante. Vienen, pero no es una cifra insignificante. Pero además esa no es la causa. Si el problema del desempleo fuera por un 4 o un 5% de extranjeros, bueno, pero esa no es la causa real. Es más, la burguesía utiliza a los inmigrantes para superexplotarlos. Por ejemplo, en la rama de la confección es muy habitual encontrar a una población boliviana muy grande, muy extensa. Bueno, allí se utiliza como mano de obra barata a la población boliviana justamente para incrementar las tasas de explotación. O pasa también algo parecido en la industria de la construcción, donde, por ejemplo, la población peruana es muy elevada y la tasa de explotación es muy elevada. Los salarios son muy bajos. La burguesía utiliza a la población extranjera e inmigrante para superexplotarla. O, por ejemplo, ahora a los venezolanos, que está lleno de venezolanos en tareas en actividades como reparto de mercaderías como el globo o ese tipo de como esas actividades o nuevas empresas que han surgido ahora de reparto de mercadería. Bueno, los venezolanos allí también han encontrado una fuente de ingresos muy elemental, muy miserable también. Y la burguesía utiliza esa mano de obra como mano de obra precarizada y explotable. Otros argumentos que encuentra la burguesía. Bueno, en la población hay desempleo porque los pobres tienen muchos hijos. Bueno, eso es un planteo falso. ¿En qué sentido? No es que sobra la población en términos absolutos, sino que no hay medios de empleo suficientes. La burguesía no produce medios de empleo suficientes para absorber a toda la población. En una sociedad donde hay un montón de necesidades sociales para abastecer y para garantizar, el hecho de que eso la burguesía no lo resuelva es justamente por sus intereses de obtener mayores ganancias, y si eso presupone intensificar el trabajo de unos y crear desempleo en otros, bueno, la burguesía lo resuelve así. Por lo tanto, pensar que porque hay pobres que tienen muchos hijos y eso aumenta la población y eso genera desempleo es falso. Y además peligroso. Es un argumento peligroso, porque ¿cuál sería desde ese punto de vista la resolución del problema? Eliminar la población. Y bueno, desde el punto de vista de la burguesía, eso es una posibilidad. No nos olvidemos de las guerras mundiales que hubo y los millones y millones de personas que se asesinaron y murieron. Hay otros elementos. Por ejemplo, la Argentina es un país del tercer mundo y subdesarrollado. Bueno, eso también es falso. La Argentina es un país plenamente desarrollado, que no alcanza a competir con otros capitales del mundo internacionales y que no alcance esa productividad media que tienen los países que compiten internacionalmente. Eso no significa que el capitalismo en Argentina no esté plenamente desarrollado. Por ejemplo, las empresas automotrices tienen un nivel de desarrollo muy grande y han logrado
incrementar la productividad a niveles muy grandes. Solo con comparar cuánto producían por obrero en la década de 60 o de los 70, solo con ver cuánto produce hoy por cada obrero, cuántos autos por obrero, bueno, eso habla de una productividad muy grande y también una concentración de la rama. En la década del 60, en los 70, había cerca de 22 terminales automotrices, hoy hay 10 o 11 terminales. El asunto es que lo que produce las empresas automotrices en la Argentina no son comparables o están muy lejos en la escala de producción, por ejemplo, de ramas fuertemente competitivas como son las empresas japonesas. Todo lo que produce la Argentina hoy en materia de automotriz, de todas las empresas, en un año, es lo mismo que produce una sola empresa japonesa en un año. Por lo tanto, en la industria no agraria argentina también hay un aumento de la productividad del trabajo que va generando una sobrepoblación relativa, es decir, desempleo, que está completamente desarrollada, pero que no alcanza a los niveles mundiales de productividad media. Entonces, decir que la Argentina es un país del tercer mundo o subdesarrollado es también una idea falsa. Lo que ocurre es que la Argentina es un país improductivo, no subdesarrollado. Es un país improductivo en relación a la competencia internacional. Solo produce fuertemente en el agro, que es lo que le permite generar divisas, y en 2 o 3 o 4 empresas más, no mucho más. Podríamos decir Arcor, Techin, las aceiteras exportadoras, y bueno, no mucho más. El resto son capitales mercado internistas que solo sobreviven porque el Estado los subsidia, porque el Estado los protege, y hay allí contenida una masa de sobrepoblación relativa latente y sobrepoblación relativa y población sobrante para el capital muy elevada. Por lo tanto, cuando la burguesía nos quiere hacer creer que las causas del desempleo se encuentran ajenas al desarrollo del capitalismo, en realidad lo que está diciendo es el capitalismo funciona bien, hay que buscar las causas del desempleo en otro lado, se deberá a la corrupción de los gobernantes, a los kirchneristas, a los macristas, se deberá al peronismo, etcétera, etcétera, que si bien todos ellos son parte del problema, en realidad no es la corrupción lo que explica el desempleo, es el capitalismo, es la estructura de la dinámica capitalista lo que va creando una masa de la población abiertamente desocupada o bien ocupada, pero en condiciones terribles de explotación, o bajo esa forma que mencionaba antes, que es la desocupación encubierta en ramas superfluas, en ramas improductivas, como el reciclaje, como el cartoneo, como la confección, etcétera, etcétera. Bueno, los ejes del libro más o menos son esos. Se extendió un poquito de lo que yo quería. Bueno, frenamos acá la exposición, en todo caso damos lugar a algunas preguntas, y bueno, veremos cómo responder. Bueno, gracias ahí por la exposición del libro. Nico, si querés hidratarte un poco, tomar un poco de agua, luego de haber hablado casi una hora de corrido. Así que bueno, ahora abrimos a ronda de preguntas y debate. Veo que hoy están medio tímidos, no nos han hecho muchas preguntas, todavía pueden hacerlo. Como les dije al principio, alentamos la participación. Y bien, bueno, entendemos que hay encuentros que tienen distintas dinámicas de acuerdo a los temas, los participantes. Tenemos 2 muy buenas preguntas que yo ya mismo las voy a leer. Primero quería hacer una suerte de raconto, así que bueno, Gustavo Rojo de Castelar, que nos está siguiendo ahí desde el inicio de la charla, y Guille Gering, ya mismo voy a leer sus preguntas. Yo más o menos para hacer un raconto, porque bueno, quizás a veces hablar de sobrepoblación relativa o población sobrante, bueno, las distintas capas que pertenecen a este concepto, bueno, pueda sonar como un poco técnico, bueno, porque además digamos,
son todas cosas que se desprenden, ¿no?, del funcionamiento del capitalismo. Entonces, bueno, quería hacer una suerte de raconto, digamos, y que vos me clarifiques un poquito para la audiencia, digamos, lo que sostenemos, lo que Nico sostiene en el libro es que la mayor causa de desempleo bajo el capitalismo es la incorporación de tecnología. Es decir, los empresarios son propietarios privados independientes que producen bienes y servicios para obtener ganancia, para obtener renta. Acá hay una primera cuestión. No se produce para satisfacer necesidades sociales, como muchas veces la burguesía lo publicita. No, se produce para obtener renta. Si eso que da renta de casualidad satisface alguna necesidad social, bueno, buenísimo. Pero si no, no. Entonces, digamos, cantidad de necesidades sociales que requieren trabajo para ser satisfechas, como la vivienda de gran parte de la sociedad argentina, no se hacen porque precisamente no tienen renta. Ahora, no conozco a ninguna persona rica o burguesa que no tenga la casa que quiere tener. Entonces, evidentemente, hay mucha gente dispuesta a construir mansiones y palacios para la gente que tiene dinero para pagar eso. Bien. Los empresarios compiten entre sí. No están de acuerdo, digamos. Para competir, tienen que abaratar costos, digamos, producir mejor y más barato para desplazar la competencia, para mantenerse competitivos. Y la forma principal de hacer esto, de bajar costos y mejorar calidad, de producir más y más baratos, es a través de la incorporación de tecnología. Ahora, esto hace que cada vez la productividad aumente más y que sea necesario menos gente trabajando en cada fábrica, en un campo, etcétera, en cada unidad de producción. Lo que es algo bueno en términos absolutos, porque cada vez se requiere menos gente para hacer el mismo trabajo que antes. Entonces todos podríamos tener más tiempo libre. Si de repente antes 10 personas trabajaban 8 horas perdámosle 10 horas, 10 personas trabajaban 10 horas para producir X cantidad de bienes y servicios, ahora si la productividad aumenta por 10, solamente ahora una persona va a ser necesaria. Ahora, ¿qué hace el capitalismo? En vez de agarrar y que sigan laburando las 10 personas, pero una sola hora, sería buenísimo, que de hecho sería lo que habría que hacer, y que el resto de las 9 horas nos quedan como más tiempo libre para disfrutar la vida. No, ¿qué hace el empresario? Deja trabajando a una persona 10 horas. Entonces, acá vemos claramente cómo, es más, no me quiere el tema, pero como hace décadas hablaba que con la incorporación de la tecnología y la robótica era el fin del trabajo. Y no fue el fin del trabajo. Para nada, digamos, bajo relaciones capitalistas, en ningún momento el dueño va a agarrar y va a decir, no, le voy a dar a mis empleados más tiempo libre, ya que, bueno, se aumentó la productividad. No, va a seguir trabajando la misma cantidad de gente, o menos, digamos, se va a mantener el mismo de trabajo. Tanto cuantitativamente como cualitativamente se va también a intensificar el trabajo. Entonces, ahí tenemos que entender una primera cuestión, que es la raíz misma, la estructura misma molecular del capitalismo hace imposible que el avance tecnológico se pueda aprovechar para generar, más cantidad de trabajo, pero de menor tiempo y mayor calidad. ¿Esto sería cínico? Porque me parece que es la idea principal que quiero que los oyentes internalicen. Sí, efectivamente, tal cual lo resumiste. Y yo destaco esta idea del tiempo libre, ¿no? Porque efectivamente lo que provoca el aumento de la productividad del trabajo es una masa enorme de tiempo social liberado. El problema es justamente ese. Bajo el capitalismo eso es padecimiento. Bajo otra estructura social, como puede ser el socialismo, eso es mayor goce de la vida. Y eso me lleva al punto de hoy un desocupado puede estar sin trabajo, y los que cuando uno trabaja muchas horas, uno siempre dice, qué bueno sería trabajar menos y demás. Claro, bajo el capitalismo eso es padecimiento puro. Justamente porque no están garantizadas las necesidades de la población en su conjunto, sino que solo están garantizadas las necesidades de una clase social. Por eso cuando vos mencionabas al principio, y esto lo vinculo con esto del desarrollo del tiempo libre, también el tema de la garantía de las necesidades sociales versus la garantía de las necesidades que solo son solventes. Cuando la burguesía encuentra en la producción de un bien, también la mercancía tiene una utilidad social, de modo que garantiza una necesidad social. Producir
alimento es garantizar una necesidad social también. Bajo el capitalismo solo se producen bienes que garanticen una necesidad o tengan una utilidad social, pero que sean solventes. Ese es el punto. Si no es solvente, no produce ganancias. Y si no produce ganancias, a la burguesía no le importa. Por eso es muy... La síntesis que vos, digamos, reflejás de lo que yo estuve comentando y un poco lo que menciona el libro, es muy pertinente para, en 2 o 3 palabras, sintetizar esta idea de necesidades sociales versus necesidades de clase, solvencia versus no solvencia, y sobre todo liberación de tiempo libre con el aumento de la productividad del trabajo. Ese es el quid de la cuestión. Está bueno, yo creo que machacar en esto, porque mucha gente que, digamos, que recién se acerca a la izquierda, o la idea que tiene la izquierda es como el pobrismo, que estamos a favor de que todos compartamos todos y seamos todos pobres, caricaturizaciones así. La verdad que no, digamos, no estamos a favor de la pobreza ni la romantizamos, todo lo contrario. Queremos crear una sociedad rica, una sociedad abundante, una sociedad productiva donde nos libremos del yugo del trabajo, donde el trabajo sea poco y sea un lugar donde nos realicemos y tengamos tiempo libre para perseguir un montón de otras cuestiones que nos gusten, que podamos elegir libremente: el amor, el arte, el deporte, vos lo nombres. Si querés trabajar más porque te encanta el trabajo que haces, buenísimo. Si por ahí corre tu pasión, buenísimo, porque mucha gente me dice eso: no me encanta trabajar. Bueno, a ver, bueno, puedes seguir trabajando si realmente es tu pasión. Digamos, no te vamos a obligar si vos lo elegís voluntariamente, pero hoy en día, bajo el capitalismo, para la mayoría de la gente no es así. Es un tedio el trabajo en cantidad de horas, en tareas repetitivas, superfluas, lo que uno hace, sale cansado y después te queda muy poco tiempo y energía para poder disfrutar el resto de las cosas. Es básicamente una cuestión de supervivencia. Así que bueno, está bueno como, digamos, machacar este punto, porque, digamos, a ver, es para lo que hacemos esto, es para, digamos, un poquito hacia lo que apuntamos, más allá de después de todos los debates que tenemos que son súper necesarios, ¿no? Pero está bueno como ir al... Sí, ya que estamos, retomo esta idea para pensar también en términos quizás más de tipo de organizativo, ¿no? Porque justamente el capitalismo va creando una fragmentación en el seno de la clase obrera. Y una desestructuración, digamos, una fragmentación muy grande, un quebranto en el seno de la clase obrera. Y eso coloca a obreros ocupados por un lado y obreros desocupados por otro. Y esos que son intensamente explotados, y los que obtienen salarios y demás, trabajan 9, 10, 8 horas y se la pasan laburando su vida, y los desocupados padecen la angustia, y genera el propio desarrollo del capitalismo en pos de obtener ganancias, ¿no? Superexplota a una fracción y desemplea a otra fracción de la clase. Y eso provoca un problema en términos de fragmentación. Por eso, y a partir de allí aparece la ideología que opera en unos y otros. La ideología burguesa que opera con esta idea de dividir y reinarás. Exacto. Dividir y reinarás. Aparece una división. Exacto. Aparece una división muy fuerte en el seno de la clase obrera, que unos dicen, bueno, ellos son vagos, no quieren trabajar. Y esa idea impuesta por la burguesía hace carne muchas veces en las masas. Entonces hay que desmitificar esa idea, porque no es culpa o responsabilidad de una fracción de la clase obrera, o que no quiere trabajar o cosa por el estilo, sino que es la propia dinámica del capitalismo lo que va generando la superexplotación de unos y el desempleo abierto de otros. Entonces eso es muy importante para pensar en términos organizativos. Esa es la razón por la cual creemos es muy importante, y bueno, y como estrategia de la burguesía, esto que vos decías del divide y reinarás, opera esta idea de generar una competencia entre ocupados y desocupados. ¿Por qué? Porque así como los desocupados tienen salario y probablemente se encuentran en mejores condiciones que los desocupados bajo el modo de producción capitalista, la burguesía utiliza el argumento de, mejor dicho, la burguesía utiliza la gigantesca masa de desocupación para frenar las pretensiones de los obreros ocupados. Cuando el obrero ocupado se organiza y dice, quiero un aumento salarial, la burguesía
utiliza el desempleo para decir, no exijas más de la cuenta, porque afuera de la empresa hay 200 personas que quisieran trabajar en tu lugar y probablemente por un salario más bajo. De allí que la burguesía quiera incluso imponer, bajo reformas y demás, la eliminación de la doble indemnización, el aumento de la flexibilización del trabajo que ya existe, pero que quieren incrementar incluso más, para permitir justamente que en esa competencia entre desocupados y ocupados, bueno, la burguesía termine superexplotando a un obrero que incluso no pretenda mayores demandas salariales o cosas por el estilo. Entonces, el divide y reinarás opera desde el punto de vista de la estructura de la clase obrera y también a partir de la ideología. Los desocupados son vagos que no quieren trabajar, entonces si no tienen trabajo, bueno, que lo busquen, y entonces si el Estado necesita, no sé, presentar un plan social, bueno, que se haga cargo, pero que les pague 2 mangos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, son elementos ideológicos basándose en una estructura ya fragmentada que, digamos, que intenta evitar la organización sindical y política de trabajadores ocupados y desocupados, que en última instancia son 2 fracciones de una misma clase social, es decir, la clase obrera, que en su totalidad la clase obrera es explotada por el capital. Entonces, a la hora de organizarnos es importante tener estos debates presentes, porque, por ejemplo, una posibilidad de darle una batalla importante a la burguesía para arrancarle muchas demandas es organizar a obreros ocupados y desocupados. Por ejemplo, en una herramienta que ya existió en el 2001, que fue la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. En Razón y Revolución venimos planteando fuertemente esta idea y vamos construyendo esto de a poco. Sería importante, por ejemplo, que el conjunto de la izquierda lograse una herramienta como la ANT para organizarse sindical y políticamente y dar una batalla en bloque contra la fuerza de la burguesía. Tal cual, tal cual. Bueno, procedo a leer las preguntas que me hicieron acá los amigos oyentes, que están muy interesantes. Voy a leer, bueno, la de Gustavo Rojo y la muestro en pantalla. Gustavo Rojo dice, de Castelar, la propuesta de la izquierda FIT de reducción de horas tampoco dentro del capitalismo argentino sería posible, creo que lo quería decir. Haría más precario el trabajo. Imposible incluso para el empresariado pyme llevarlo adelante. Ya es precario, sería peor. Es sin salida en estos esquemas. Bien, acá Gustavo Rojo sostiene la tesis de que la demanda de repartir las horas de trabajo es inviable en el capitalismo actual, por lo que, bueno, supongo que deduce que no es una buena estrategia transicional, digamos, no es una buena consigna para levantar de forma inmediata. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Sí, el reparto de las horas de trabajo es una consigna que yo creo que hay que lanzarla y que hay que defenderla, que hay que luchar por eso hoy, pero que no puede de ningún modo ser eterna y no puede pensarse en el camino de la revolución socialista. Porque efectivamente ya ha habido experiencias de reparto de horas de trabajo en otros países del mundo y han fracasado y han precarizado el trabajo, por ejemplo en Francia. Ahora, eso es una consigna hoy para arrancarle a la burguesía una serie de concesiones. Si una pyme no puede soportar la competencia o su propia existencia como pyme repartiendo las horas de trabajo, uno podría decir, bueno, eso es un problema de la pyme. El debate que nosotros tenemos que dar es contra esas pymes y contra el conjunto. Exacto. Bueno, algo que se deduce de lo que dice Gustavo es... Déjame terminar la idea. No solamente contra la pyme, sino con el conjunto de los capitales, grandes y chicos. Porque detrás de esta idea de la pyme que da trabajo y qué pasa si empeoramos esas condiciones de empleabilidad de la pyme, en realidad ya están completamente precarizadas. De hecho, el 80% del empleo en negro se emplea en pymes. O sea, las pymes son negreras por definición. Son las peores explotadoras del capitalismo. Entonces, es más,
si uno pensara una economía racional, la pyme no tiene lugar, sencillamente porque no puede competir y no es eficiente como empresa. Entonces, la perspectiva que tenemos como la construcción del camino al socialismo es justamente concentrar la economía, no descentralizarla en pymes. Al contrario, concentrar todo, porque eso va a ser mucho más eficiente, el trabajo, la productividad, etcétera, etcétera. Entonces, el reparto de las horas de trabajo es una batalla que hay que dar y que incluso pone sobre la mesa el debate en torno a la pyme, el debate en torno a la no flexibilización de las condiciones de empleo, ¿sí? Porque la consigna es reparto de las horas de trabajo sin perjudicar el salario. Al contrario, Sí. aumentando el salario, porque hoy los salarios son bajísimos. Y sin intensificar, yo agregaría sin intensificar la intensidad, porque como vos bien mencionás, en el caso de Francia y la jornada de 35 horas bajo el gobierno del socialista, del perteneciente al autodenominado Partido Socialista Jospin, con la semana de 35 horas laborales, bueno, también que se intensificó el ritmo de trabajo, digamos, o sea, se buscó la vuelta para que terminara siendo funcional eso al ciclo de negocios. Entonces, bueno, sí, obviamente... Además apareció la figura del trabajo a demanda y más. Entonces, por momentos el trabajo a demanda superaba las 35, por momentos era menos, entonces eso compensaba una jornada más o menos de 35. Pero también es importante, por eso digo, es una medida en el camino a la construcción de otro tipo de sociedad, que pone sobre la mesa, el planteo de esa medida pone sobre la mesa un conjunto de contradicciones del capitalismo que permiten pensar justamente en la resolución de varios problemas. Bien, sí, lo que estás diciendo pone muy buena de resalto para demostrar al reformismo cómo el capitalismo no se puede mejorar, digamos, como con una ley de 35 años, de 35 horas semanales en Francia, que es un país que tiene una sindicalización muy alta, digamos que dentro de los países capitalistas más llamados desarrollados, lo más a la izquierda, digamos, que hay, los empresarios buscaron la vuelta para mantener la productividad, la tasa de explotación. Entonces, a ver, realmente no se puede controlar lo que no se es dueño. Entonces, esto no funciona, no hay que reformarlo, hay que tomar el poder y cambiarlo de raíz. Me parece que es claro, es clarísimo. Bien, acá seguimos con la pregunta de Guille Guerin, que si no me equivoco, este apellido me suena familiar, había participado la vez pasada en la charla de peronismo con Marina. Bien. ¿Cómo es la relación entre aquella fracción de la clase obrera que es indicada como clase media y la otra fracción de la clase trabajadora que se encuentra desocupada o subocupada? ¿Hay conflictos encontrados dentro de la clase asalariada entre ambas fracciones? Por ejemplo, por puestos de trabajo, salario, canastas de alimentos y servicios. Bien. Decía la relación entre eso que se llama clase media y clase obrera, y luego decía si hay conflictos en el seno de la clase obrera. Sí. Bueno, efectivamente, por ejemplo, si uno lo piensa históricamente, vamos a hacerlo así, las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 fue el punto de llegada, ¿no? O de alguna manera expresaba una alianza entre una fracción de la clase obrera, sobre todo la desocupada, y una fracción de eso que se llama vulgarmente clase media, que en realidad es pequeña burguesía. Pero no la burguesía pequeña, digamos. Sí, no la burguesía pequeña, sino la pequeña burguesía. O sea, no el capital chico, sino el pequeño burgués. Esa pequeña burguesía, exacto, esa pequeña burguesía que, bueno, lucha por ciertas demandas, que tiene cierto capital intelectual, que le permite reproducir sus condiciones de vida, en fin. Y ahí había una clara, digamos, alianza que uno la podía, de alguna manera, para sintetizarlo rápidamente, en esa consigna piquete y cacerola, la lucha es una sola, las cacerolas, en manos de la pequeña burguesía porteña, que salió a manifestarse cuando de la Rúa dictaminó el decreto del estado de sitio,
esa llamada clase media caserera que salió con sus cacerolas a pesar del estado de sitio en defensa de los desocupados que estaban, bueno, ya manifestándose y demás. Bueno, ahí hay una alianza que también se expresa en aquellas ollas populares. La pregunta que hoy podríamos hacernos es si hoy existe la clase media. Porque el proceso de polarización, incluso del 2001 a esta parte, ha sido gigantesco. Entonces habría que preguntarse si efectivamente existe la pequeña burguesía, o si existe, a qué niveles. Claro. Prácticamente insignificantes. Entonces hay allí una relación seguramente conflictiva por momentos en la historia argentina, donde han confluido, por ejemplo en el 2001, en otros momentos no, pero bueno, también habría que preguntarse hoy si esa clase media existe. O si directamente no es una clase media que ya está abiertamente proletarizada. Me refiero, no sé, los médicos hoy, bueno, si no trabajan en relación de dependencia en un hospital, prácticamente no tienen trabajo, entonces, y trabajan en varios lugares y demás. Incluso otras profesiones, en algún momento denominadas como liberales, como la abogacía y demás, bueno, hoy hay incluso organizaciones de los ad honorem, o de los que se llama... ¿cómo se dice? Meritorios o cosas por el estilo, que están años y años sin cobrar un mango trabajando en los juzgados. Bueno, ya eso hay organizaciones y tal. Bueno, eso habla de la proletarización. Esa población no puede vivir si no es con un ingreso. Entonces, sin un ingreso. Entonces, bueno, está abiertamente proletarizada. Y por otra parte, también en el seno de la clase obrera hay enormes fracturas estructurales y también en el campo de lo conflictivo ideológico. Cuando, por ejemplo, Moyano decía en el 2011, yo no quiero subsidiar a los desocupados, ¿qué estaba diciendo Moyano? Que no quería que el Estado le quitara mayores impuestos a las ganancias, cuarta categoría, o impuesto al salario, para utilizar eso, el Estado mismo, y redistribuir esa plusvalía de un lado a otro y subsidiar a los desocupados. Bueno, y allí había un conflicto de hecho. Más allá de que Moyano estaba, bueno, en su interna con el kirchnerismo y demás, hay una masa de población que sistemáticamente piensa eso y razona así. Yo trabajador no quiero subsidiar a los trabajadores, a los desocupados. Se dice eso. Y entonces aparece ahí una fractura muy grande. Pero eso está plagado, eso es justamente las ideas que hay que combatir. Y que los partidos políticos de la izquierda tienen que combatir esa fuerte ideología, bueno, a través de la producción, a través de la propaganda y a través de la agitación. Pero sin duda existen esos conflictos y bueno, aparecen manifiestos así. Cuando la burguesía y algunos intelectuales burgueses hablan o nos hablan de el Estado, o mejor dicho, el gobierno, supuestamente nacional y popular, que viene a redistribuir la riqueza, en realidad es un planteo falso, porque el kirchnerismo no redistribuyó jamás la riqueza. ¿En el sentido de qué? En el sentido de quitarle a la burguesía para darle a la clase obrera. En realidad, el kirchnerismo y todos los gobiernos funcionan quitando a través de impuestos a la clase obrera ocupada para darle alguna migaja a la clase obrera desocupada. Eso hay que combatirlo también. Y entonces, por ejemplo, exigir un impuesto permanente a la burguesía. Sí. Y que eso sea un elemento para, de repente, una transición, subsidiar a los desocupados. Pero cuando se habla de la redistribución de la riqueza, en el sentido de cómo lo hacen los intelectuales de la burguesía, es un planteo falso. Ahí no hay redistribución de la riqueza. Ahí hay redistribución de plusvalía. Se quita a una masa de la población ocupada para darle a los desocupados. Bueno, eso también es un elemento de debate muy fuerte que hay que también avanzar justamente para saber dónde nos paramos y cómo nos organizamos para arrancarle a la burguesía, bueno, lo que nos corresponde. Obviamente, sí, aparte ya de uno, eso de hablar de clase media ya denota no lo digo en términos peyorativos, Guille, digamos, pero ya denota también una estrategia ideológica de la burguesía, de que algunas personas se autodefinan como clase media y no como clase trabajadora. O sea, la amplia mayoría de la
población de la sociedad argentina pertenecemos a la clase trabajadora. Y es una cuestión que tiene más que ver con el nivel de ingresos, con nuestra inserción en el mundo productivo, digamos. Persona trabajadora o proletario es el que vende su fuerza de trabajo porque no tiene otra cosa, otro elemento para subsistir. El burgués es el que emplea trabajo ajeno, el que explota trabajo ajeno para producir ganancia para su bienestar, su uso, su bienestar, digamos, para su conveniencia. Pequeña burguesía es una categoría intermedia que es el que no usa mano de obra ajena y tampoco necesita vender la mano de obra propia. Es como un intermedio que está ahí, que tiene muchos grises, ¿no? Bueno, cada vez, como decía Nico, la gente que queda en este intermedio, por así decirlo, es menos, porque cada vez la tendencia es a que uno, aunque sea profesional y tenga capacitación y todo, se proletarice, es decir, tenga que ingresar en una relación de dependencia con un patrón, sea de forma, digamos, formal, o sea, en forma de hecho, porque yo, por ejemplo, conozco cantidad de psicólogos que son monotributistas de obras sociales, y entre las condiciones que le pone el dueño del sanatorio consultorio donde alquilan, más las condiciones que le implican, les ponen las obras sociales, etcétera, a ver, sos peor que un empleado, en el sentido que tenés menos derechos que antes, tenés toda la falta de autonomía que tiene un trabajador en relación de dependencia y encima con mucho menos derechos. O sea que, digamos, son inclusive mecanismos más perversos de explotación y como de identificación, por así decirlo. Si te parece, Leo, que ya estamos un poquito avanzados en la hora y hay dos preguntas muy buenas, no me gusta dejar de cerrar la charla sin leerlas por respeto acá a los... bueno, acá dice Rodrigo Aben. Hola, muy buena la charla. Una pregunta un poco teórica, pero que conecta con el tema. ¿Qué opinión te merece la idea dependentista de Marini de la superexplotación como mecanismo de compensación de las transferencias de plusvalía desde la periferia al centro? Bueno, bien específica y técnica la pregunta. Ya se inserta en lo que son las tesis de periferia y centro y la superexplotación como mecanismo de compensación. Tengo una idea, pero no tengo muy claro el tema. No sé si vos querés entrarle al tema. Yo tampoco no estoy muy inserto en ese debate. Simplemente, no sé si se refiere a esto, pero con el tema de la teoría de las dependencias y demás, que eso un poco se asocia también a esa teoría del subdesarrollo, teoría del tercer mundo. No es lo mismo, y hay teorización sobre eso, pero aparece esa idea del dependentismo como, los países latinoamericanos y demás. En realidad tiene que ver con lo que producen en ciertas regiones y lo que históricamente han producido. Por ejemplo, la Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos han sido siempre productores de materias primas del mundo de lo agrario. Y se han especializado en eso, y en la competencia no lograron competir en otra cosa que no sea eso. Entonces, la Argentina, ¿qué es? Un productor de soja. ¿Eso significa que es dependentista? No. Al contrario, la Argentina obtiene riqueza producida en otros países por la gigantesca fertilidad de las tierras y la gigantesca productividad que tiene el agro. Y entonces, ¿eso qué significaría? ¿Que hay países que son dependientes de Argentina? No. No sé si se refiere a eso la pregunta, pero tiene que ver con el grado de productividad media que predomina en un país y en otro. Pasa que para eso hay que estudiar país por país y ver cómo ha evolucionado. En el caso de la Argentina, históricamente ha sido un país agrario, históricamente ha sido un país donde la industria no agraria, si bien se ha concentrado y ha crecido y ha aumentado, digamos, en términos de desarrollo de productividad del trabajo y demás, no logra competir con el resto. Eso no significa que sea dependiente, eso significa que no estamos para jugar el partido en el Mundial, o sea, no estamos para jugar ese partido en la competencia internacional. Salvo la soja, el Mundial de soja ahí sí pero... Ojo, en otras ramas también, por ejemplo, Arcor, Techin, las aceiteras, son empresas que han logrado insertarse internacionalmente. Arcor es la cuarta o quinta productora de golosinas, Techin, cuando estuvo sin costura, es altamente productiva y compite en el mundo y gana mercados. Ahora son 2 o 3. El resto no puede hacer eso porque si no pierde. Pierde la competencia capitalista.
Sí, yo creo que lo que se refiere a Rodrigo Aben, bueno, digamos, es que ve que hay una transferencia de plusvalía de la periferia al centro. Esto ahora lo vamos a poner en debate, pues sería bueno también resaltar el tema de la transferencia agraria que vos lo tocaste en la exposición. Pero bueno, ya parte de una idea falsa que es que hay una transferencia de plusvalía desde la periferia al centro. A ver, no es falsa la idea, lo que sería falso es quizás dar la explicación que le encuentra. Entonces, supongo que de ahí se deduce que la burguesía local, para compensar esa plusvalía que le transmite a la burguesía del centro, explota más a sus trabajadores. Es decir, igual la tasa de de ganancia o de plusvalía, explotando más. Es decir, la burguesía argentina es más explotadora que la burguesía francesa, porque gran parte de la plusvalía que genera Argentina y los restos de los países del tercer mundo subdesarrollado va para la Francia. Yo creo que se refiere a eso. Que una de las cosas que nosotros ponemos en discusión es que, digamos, a ver, la razón por la que fluye más plusvalía, podemos decir, de esa supuesta periferia del centro es por la exportación de capital, no por la rama donde uno se inserte, porque de hecho siempre se nos dijo que éramos subdesarrollados o no éramos ricos como Estados Unidos porque éramos un país agrario y no industrial, cuando la matemática demuestra que el agro, de hecho, acerca al país, avecina mucha más plusvalía que un producto industrial, precisamente por el tema de la renta agraria, porque por la igualación es hacia el menos productivo y no hacia el más productivo, como ocurre en la otra cantidad de bienes no reproducibles. Yo más o menos le recuerdo acá a la audiencia que, digamos, en la mayoría de las ramas de la producción, de cualquier actividad, digamos, el precio lo establece el más competitivo y el que produce mejor y más barato. Entonces, digamos, la media, digamos, si uno produce más caro o de peor calidad, pierde, digamos. Ahora, en cambio, en el agro se nivela para arriba, digamos, a ver, supongamos, hay que producir soja en Israel, en el desierto, ¿no? Que, bueno, requiere mucha mayor tecnología, por el riego artificial, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vendemos la soja al mismo precio que la vende Israel, cuando en Israel el costo de producción es mucho más alto. ¿Qué quiere decir? Que nos apropiamos de una mayor cantidad de plusvalía, que es la diferencia que la producción es más alta que sería la nuestra y la producción, digamos, los países con productividad más baja, como por ejemplo se me ocurre estos países que están en el desierto. O sea que de hecho, es más la plusvalía que se apropia Argentina a través del agro que la que se estaría exportando otro producto reproducible como, no sé, libros, ¿no? Comulgás, digamos, más o menos con la línea de lo que digo. ¿Parece? ¿Nicolás? Sí, perdón. Sí, no, sí. Efectivamente, bueno, tiene que ver con la transformación de valores en precios y valores y demás. Pero bueno, yo creo que sintéticamente está planteado el asunto. La idea de que vive la Argentina, cómo se apropia de otros, el campo del agro, si se quiere, a través de ese mecanismo que vos esbozaste recién, y cómo aparece la figura de la renta, como un elemento, bueno, que la Argentina, o mejor dicho, que en la estructuración del capitalismo argentino, históricamente ha sido utilizada esa renta para la profundización de la industria no agraria, para la protección de la industria no agraria, pero que tarde o temprano empieza a mostrar un límite, razón por la cual la Argentina se ve, de alguna manera, el capitalismo argentino, a nutrirse de otros mecanismos para poder compensar ese atraso relativo de los capitales mercado internistas, es decir, los que no pueden competir internacionalmente. ¿Cómo intenta la Argentina, desde la década del 50 por lo menos a esta parte, digamos, compensar ese atraso a través de la deuda externa? Esa es la razón por la cual la deuda crece y la Argentina sigue siendo un país ineficiente, improductivo y demás. Y el otro mecanismo por excelencia que ha utilizado la burguesía y el capitalismo argentino para sostenerse con toda la protección que tiene y carente de la posibilidad de competir internacionalmente es atacando a la clase obrera. Y con esto quiero, digamos, ir redondeando. Ese ataque a la clase obrera que se viene manifestando desde la década del 70 a esta parte, por lo menos,
Es un ataque que busca, digamos, abaratar el costo, lo que comúnmente se llama el costo laboral, es decir, desvalorizar la fuerza de trabajo, que opera diferentes mecanismos, pero la caída salarial, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, es uno de esos mecanismos. Y la inflación es uno de esos mecanismos, por excelencia, que reduce la capacidad adquisitiva. En la Argentina, en los últimos 50 años, el salario no para de caer. Por supuesto que hay momentos de recomposición, sobre todo después de los grandes estallidos, como después del 75, después del 82, después del 89, después del 2001. Pero esa recomposición nunca alcanza el periodo anterior al estallido de la crisis. Entonces, el salario tendencialmente cae. Hoy se encuentra en la mitad de lo que se ganaba en el año 74. Y eso es lo que sucede con la clase obrera. Se va degradando. La ocupada en blanco, porque un tercio está ocupada en blanco, pero después tenemos un tercio población sobrante o desocupada y un tercio clase trabajadora empleada negro. O sea que bueno, fíjense cómo se ha caído picado el nivel de vida de la clase trabajadora argentina, ¿no? Es brutal. Por eso es muy importante la organización de la clase obrera, ocupada y desocupada, porque en última instancia la causa es la misma. La causa del desempleo, la causa de la caída del salario, la causa de la degradación de las condiciones de vida del conjunto de la población, porque es la mayoría de la población, es decir, de la clase obrera, la causa es exactamente la misma. Es el desarrollo y avance del capitalismo, que en esta parte del mundo, llamada Argentina, apenas alcanza para meter un poco de soja al mundo y no mucho más. Entonces, bueno, es hora de pensar seriamente en tomar en nuestras manos nuestro destino y de ese modo transformar la sociedad. Bien, buenísimo. Y ahí viene, y podemos conectarlo un poco con el planteo de Rodrigo, que hablaba de composición orgánica. Nuestra idea de Corea más Suecia, ¿no? Llegar a los niveles de vida de Suecia, pero bueno, el medio que nos va a dar es incrementar la productividad como Corea del Sur. Digamos, la única forma de tener nivel de vida y sueldos suecos es producir productos caros como producen los países como Suecia, que tengan alta composición orgánica, como acá hablaba Rodrigo. Bueno, la única forma de concentrar todos los recursos que tiene Argentina desperdigados y producir en 2 o 3 ramas con alto nivel competitivo y poder ascender a los máximos escalones del mercado mundial es a través de un proceso de centralización y concentración de capital que solo el Estado argentino lo puede hacer a través de un programa, a través, digamos, de una economía centralizada y planificada, socialista, y que además solamente lo puede hacer y beneficiar a toda la sociedad argentina, ¿no? Porque bajo el capitalismo quizás se podría hacer gran matanza social de por medio, pero bueno, sabemos que no redundaría en el beneficio de la mayoría de la clase trabajadora, ¿bien? Así que bueno, por eso nuestra propuesta. Bueno, gracias a todos por haber estado. La idea central que creo que queda es la unión de la clase trabajadora ocupada y desocupada, sea en trabajo intelectual o trabajo manual, sea más calificada o menos calificada, sea universitaria o con título secundario o primario, que no sepa leer. Todos somos trabajadores, todos tenemos que hacer causa común, todos tenemos que concientizarnos y todos tenemos que organizarnos para reivindicar nuestros intereses en el plazo inmediato, pero también para avanzar hacia la construcción de un Estado nuestro, de un Estado obrero, revolución de por medio. Así que bueno, si no hay nada más que quieras agregar, Nico, la dejamos ahí. No, agradecer, y bueno, espero que sirva la presentación para continuar en este camino y bueno, obviamente convocar a todo el mundo que quiera participar en nuestra organización, en nuestro partido, en nuestros frentes. Reitero, tenemos un frente de desocupados, digo esto porque, bueno, cerramos en líneas más generales, pero el libro es sobre la desocupación. Tenemos un frente de desocupados. El MTP, el Movimiento Territorial Proletario. Bien, estamos trabajando en Guernica. Exacto, donde hacemos tareas en Guernica, hacemos tareas en Ezeiza y en otros lugares, en Corrientes, en Misiones, en otros lugares del país también. Y bueno, donde la importancia de desarrollar una actividad organizativa, de concientización y de reclutamiento para seguir construyendo el partido y
nuestras intervenciones y demás. Perfecto, buenísimo. Cualquier oyente, cualquier otra duda, pregunta, comentario que tengan, déjenlo en comentarios que con tiempo, luego de la charla los vamos a seguir contestando. Así que bueno, que tengan todos un buen resto de fin de semana. Nos estamos viendo nuevamente en 2 semanas con la próxima presentación. Abrazos, saludos a todos. Chau, chau. Abrazo grande.